introducción y el título de esta charla, la verdad es que en los últimos años, en la mayoría de los seminarios o cursos en los que he asistido, el tema del cambio climático y los factores de estrés ha pasado a ser un tema fundamental en todas las charlas. Sin embargo, desde que yo terminé de estudiar, siempre hemos mirado el estrés ambiental al que están sometidas las plantas, ¿ya? La mayoría de las plantas cultivadas en Chile y en otras zonas de cultivo no se originaron donde las estamos produciendo. Y eso obviamente genera un estrés a nivel fisiológico, ¿no es cierto?, y de funcionamiento. Sumado a que las plantas no se pueden mover, ¿no es cierto? Entonces, si tienen calor, si tienen frío, no se pueden mover. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer manejos y facilitarles, ¿no es cierto?, su desarrollo. Leía también el otro día en un paper que este cambio climático hoy día incluso está llevando a especies que desaparezcan, ¿ya? Entonces, obviamente que el impacto, ¿no es cierto?, en nuestros cultivos también es importante. ¿Qué hice? Ay, ay, ay. ¿Cuál? Siempre pasa. Ah, ya, perfecto, gracias. Ahí está. No, ahí, ya. Lo que primero que les quería mostrar, como para que partamos hablando de esto, es que esa es la zona de origen del cerezo, ¿ya? Entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la geografía, el clima, la vegetación, ¿no es cierto?, aledaña, es completamente distinta a la que nosotros tenemos acá en Chile, en prácticamente todas las zonas de cultivo de cerezo, ¿ya? Y el clima en esa zona es un clima de temperaturas relativamente tempranas, ¿ya?, y de inviernos fríos. En este cuadro podemos ver, ¿no es cierto?, los requerimientos climáticos y de suelo que tiene esta especie, ¿ya? ¿Por qué son esos? Porque son ¿no es cierto?, las condiciones de clima y suelo donde se desarrolló. Podemos ver, bueno, aparte, ¿no es cierto?, de las sensibilidades heladas y eso, cosas importantes como que el rango de temperatura óptima de crecimiento para esta especie es entre 18 y 24 grados, ¿ya? Mostraba recién Jorge, ¿no es cierto?, que la zona de mayor producción de cerezas es el Maule, y sabemos, ¿no es cierto?, que los últimos años en Maule ya no son, ¿no es cierto?, aislados los casos en que tenemos temperaturas sobre 30 grados, incluso 40 grados. O sea, incluso en la zona de mayor producción en Chile, las condiciones no son las ideales para nuestros cerezos, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, también podemos ver que la temperatura, ¿no es cierto?, de crecimiento máxima son 35 grados, o sea, la de tope, ¿no es cierto?, y necesita sumas térmicas, ¿no es cierto?, de 300 a 710 grados y horas frío, ¿no es cierto?, entre 400 y 1500, dependiendo de las especies. Cosas importantes también respecto a tema suelo, que también es un estrés importante. Muchas veces cuando pensamos en estrés para las plantas pensamos solo en la parte climática, pero el tema de suelo también otorga un factor de estrés importante a nuestros cultivos. Y ahí la acidez de suelo y la salinidad son súper importantes, porque nosotros podemos tener a lo mejor un suelo con muchos nutrientes, ¿no es cierto?, pero si tengo un pH, ¿no es cierto?, o baja acidez, ¿no es cierto?, un pH muy alto, puede que estos nutrientes tampoco estén disponibles, ¿ya? Entonces, también es muy importante siempre tener en cuenta eso. Este es un gráfico, ¿no es cierto?, sacada de la fuente esa MeteoBlue, sobre un histórico del clima en Ovalle, ¿ya? Ahí yo marqué, ¿no es cierto?, en los 7 grados, que sería la temperatura mínima de crecimiento para el cultivo, y la óptima, que está entre 18 y 24. Podemos ver, ¿no es cierto?, que en la mayoría de los meses, ¿no es cierto?, del periodo vegetativo, las temperaturas medias e incluso las máximas están por sobre el requerimiento de cultivo, ¿ya? Eso significa que sí o sí nuestras plantas están estresadas. ¿Y por qué es importante el tema del estrés? Porque el clima, ¿ya?, y sus factores de estrés son lo que regulan la distribución de las especies en el mundo, ¿ya? Y el efecto más directo que tiene es
cómo este clima me afecta los procesos fisiológicos en la planta, ¿ya? Y lo que yo tengo que tener de base es que yo quiero que mi planta haga fotosíntesis y ojalá fotosíntesis máxima la mayor cantidad del día. Ahí está la base de que yo pueda tener una buena producción y una buena calidad de fruto. Si yo no me preocupo de la fotosíntesis, todos los otros manejos que ustedes hagan, poda, raleo, nutrición, dan lo mismo, porque yo necesito carbohidratos, ¿ya? Vamos a tener distintos tipos de estrés, ¿no es cierto?, por agua, ya sea por déficit o por exceso, temperatura alta o baja, ¿ya? Radiación solar también, salinidad, textura y pH, como les decía antes. ¿Qué factores de estrés hemos visto, ¿no es cierto?, que son los más recurrentes aquí en Chile? Primero, las primaveras con temperaturas extremas, ¿no es cierto?, algunos días y muy irregulares. Tenemos, ¿no es cierto?, 2, 3 días de temperaturas muy altas, después, ¿no es cierto?, como mostraba Jorge también en su presentación, 3, 4 días en que se nos van hacia abajo y eso obviamente altera el metabolismo de la planta y lo confunde, ¿ya? Y cada subida y bajada de metabolismo es un costo de energía. Costo de energía igual utilización de carbohidratos y por lo tanto me bajan o me quedan menos carbohidratos para yo aprovechar en mi fruta. Heladas, lluvias fuera de época, ¿ya? Lluvias de primavera, lluvias de verano, heladas muy tardías en primavera o muy temprano en otoño, también es normal encontrarse. Veranos muy calurosos, otoños cortos, secos, muy fríos, ¿ya? O muy calurosos en algunos casos. Y vientos fuertes o persistentes. Factores de estrés en el suelo, como les decía antes, ¿no es cierto?, los pH alcalinos, la baja vida microbiana, en otros casos pH ácidos, conductividades eléctricas, ¿no es cierto?, relacionadas con la salinidad, densidad aparente alta, ¿ya?, que se traduce en menos oxigenación para las raíces, baja retención de humedad, baja aireación. Entonces, les voy a poner dos definiciones de estrés que a mí me gustan bastante. Una es esta, ¿no es cierto?, que está planteada por García, que dice que un estrés es un factor físico o químico que reduce algún proceso fisiológico. Y yo creo que para mí ese es el principal y el fundamental. Y la otra dice que el estrés, ¿no es cierto?, son condiciones externas que pueden reducir el crecimiento, supervivencia y fecundidad de la planta. Obviamente este segundo, ¿no es cierto?, se basa en el primero. ¿Qué procesos fisiológicos? Principalmente fotosíntesis, transpiración, conductancia estomática y absorción de agua y nutrientes. ¿Qué, no es cierto?, desarrollos en la planta? Germinación, crecimiento, floración, fructificación. Entonces, todo lo que mi planta, ¿no es cierto?, produzca en cuanto a carbohidratos, ella la va a ir distribuyendo, ¿no es cierto?, a el nuevo desarrollo vegetativo, a las hojas, ¿no es cierto?, en el caso de los frutales de hoja, o sea, de los frutales, ¿no es cierto?, al proceso de floración, a la fruta. El problema es que cuando yo tengo un estrés, esto se ve interrumpido o entorpecido. Para que tengamos algunos antecedentes de los procesos fisiológicos. La fotosíntesis, ¿no es cierto?, es la transformación de energía en energía física, de la energía física en química. Depende mucho de la intensidad lumínica y idealmente la planta funciona muy bien con intensidad lumínica de 500 a 800 micromoles por metro cuadrado por segundo. Si ustedes miden la intensidad lumínica en nuestros campos, normalmente está por sobre esto. O sea, de partida nuestra planta ya con que salga el sol, con que amanezca, ya está estresada por luz. La transpiración, por su parte, es la pérdida de agua a la atmósfera y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el balance y el intercambio CO2-O2. Y lo que es muy importante es el mecanismo de refrigeración, ¿ya? Eso es lo más importante respecto a la transpiración. Es como mi planta puede permanecer, ¿no es cierto?, fresca. La conductancia estomática, ¿no es cierto?, que también está relacionada con el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, y la transpiración y la absorción de nutrientes. Respecto a la fotosíntesis, ¿no es cierto?,
es donde sintetizamos carbohidratos y otras moléculas energéticas. Va a depender de varios factores, ¿ya? Es multifactorial: temperatura, humedad relativa, intensidad lumínica, genotipo, estado nutricional. Y ese es un factor muy, muy importante también. El estado nutricional influye bastante en la capacidad fotosintética de nuestras plantas. ¿De qué va a depender entonces, no es cierto? Obviamente de esos mismos factores, ¿no es cierto?, va a depender su eficiencia, y de todos los factores de estrés abióticos, el que más afecta mi fotosíntesis son las altas temperaturas, ¿ya? Es el principal factor de estrés abiótico, más que el hídrico, incluso, que me disminuye mi capacidad fotosintética. Bueno, como dice ahí, ¿no es cierto?, como conclusión de esta primera parte, es que si bien el estrés abiótico actúa simultáneamente, ¿no es cierto?, limitando tanto la fotosíntesis como la absorción de nutrientes, el principal problema para el rendimiento de los cultivos y el deterioro de las calidades, ¿ya?, es que durante el periodo de estrés la planta tiene que generar metabolismos para desestresarse. Y eso lo hace a costa de los carbohidratos que yo estoy produciendo en la fotosíntesis. Vamos a tener dos pérdidas, podríamos decir, de carbohidratos respecto al estrés. Uno, que se da en los órganos fuente, que son las hojas, ¿ya? De toda la fotosíntesis o de todos los carbohidratos que una planta genera en el día, el 50% lo exporta a los órganos, ¿no es cierto?, sumideros, raíces, frutos, ¿no es cierto?, brotes en desarrollo. Y el otro 50% de la producción diaria queda en la hoja para satisfacer demandas inmediatas, como dice ahí, ¿no es cierto?, del metabolismo interno. En la noche, esos carbohidratos que la hoja no ocupó, los trasloca o los ocupa si es que ha percibido algún, ¿no es cierto?, estímulo de estrés para poder, ¿no es cierto?, desestresarse y generar, ¿no es cierto?, estos mecanismos secundarios. ¿Qué pasa? Que si yo consumo ese almidón, ¿no es cierto?, o estos carbohidratos de reserva, obviamente se los estoy quitando a mi fruta, ¿no es cierto?, o a mis brotes o a mis yemas. ¿Qué pasa? Bajo condiciones de alta temperatura, por ejemplo, a partir de las reservas del almidón, se generan otros azúcares, ¿no es cierto?, como el sorbitol y la sacarosa, y con esa energía que saca la planta de esas moléculas, logra desestresarse, ¿ya? En el caso del frío, lo mismo. Cuando la planta se ve sometida a estrés por frío, también degrada reservas carbonadas para poder generar azúcares solubles y poder, ¿no es cierto?, sobrellevar este tipo de estrés. En los órganos sumideros, ¿no es cierto?, o de reserva por su parte, las altas temperaturas disminuyen la síntesis del almidón, ¿ya? ¿No es cierto?, que la hoja exporta azúcares solubles a estos órganos y el fruto, ¿no es cierto?, o la raíz lo transforma en almidón para tenerlo como reserva. Si tengo alta temperatura, eso no me pasa. Y ahí, por ejemplo, la importancia de controlar el estrés, ¿no es cierto?, por altas temperaturas en todo el periodo post cosecha para lograr una mejor acumulación de carbohidratos. El estrés nutricional, ¿no es cierto?, inducido por boro, molibdeno, fierro, cobalto, fósforo, también afecta la acumulación de reservas. El estado hídrico, el estrés hídrico también. Cuando la planta tiene estrés hídrico, degrada, ¿no es cierto?, almidón para aumentar el potencial hídrico de la planta y evitar que la célula se deshidrate. De nuevo tengo un consumo. Baja oxigenación también, sobre todo en las raíces. Si yo tengo las raíces, ¿no es cierto?, con baja oxigenación, la planta consume almidón y carbohidratos para poder desestresarse. Todo eso me reduce mi eficiencia productiva. Respecto a las alternativas de manejo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, podemos atacarlo por dos vías. Este es un esquema, ¿no es cierto?, de todo el mecanismo que se activa ya frente a un estrés. Lo que está marcado ahí en el cuadro rojo son los reguladores de crecimiento que se generan en la planta cuando la planta se estresa. ¿Ya? La planta se estresa, genera, ¿no es cierto?,
abscísico, etileno, jasmónico también, salicílico, en algunos casos giberélico, y esos reguladores de crecimiento activan todo este proceso, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, tenemos un mecanismo de respuesta y son moléculas químicas, ¿no es cierto?, que van a controlar los procesos fisiológicos, son redes de señales complejas y lo que siempre es importante tener en cuenta es que además controlan y desencadenan varios procesos. No son exclusivas para la respuesta antiestrés, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos. ¿Por qué es importante tener en consideración eso? Porque cuando yo aplico, ¿no es cierto?, o abuso de las aplicaciones de estos reguladores de crecimiento en forma exógena, puedo estar alterando y estresando también a mi planta, ¿no es cierto?, porque la estoy desbalanceando y de nuevo, mi planta tiene que usar energía para desestresarse, para responder a esta sobreestimulación, ¿ya? Y además puede que esté de pasada estimulando otros procesos fisiológicos que la planta no necesita estimular en ese momento. Estos reguladores de crecimiento, ¿no es cierto?, activan ese proceso que les mostré después y mediante el uso de energía sintetiza metabolismos, ¿no es cierto?, metabolitos o otras sustancias que sirven a la planta para desestresarse, ¿ya? Y que sería la parte del rectángulo rojo, ¿no es cierto?, que tenemos ahí abajo. ¿Qué son esos metabolitos? Generalmente aminoácidos, cofactores enzimáticos, algunos alcoholes, ¿no es cierto?, algunos ácidos grasos. ¿Qué pasa entonces si yo, en vez de tratar de desestresar a mi planta con reguladores de crecimiento, la desestreso aplicando los metabolitos que se generan en las respuestas antiestrés? Primero, voy a tener una respuesta mucho más específica, ¿no es cierto? Y segundo, que desde mi punto de vista es lo más importante, voy a estar ahorrando energía. Voy a estar haciendo que mi planta, ¿no es cierto?, ahorre energía y que esa energía, esos carbohidratos, la pueda destinar para lo que a nosotros nos interesa, que es la producción de fruta primero y después la acumulación de reservas para la producción del año siguiente. ¿Por qué este tema es tan importante en las zonas tempranas? Primero, porque tenemos un periodo tan cortito, ¿no es cierto?, entre la floración y la cosecha, que la planta prácticamente se abastece casi, diría yo, el 90% de las reservas. Entonces, mi principal objetivo productivo después de la cosecha, ¿no es cierto?, tiene que ser lograr acumular carbohidratos, ¿no es cierto?, en las yemas, en las ramillas, ¿no es cierto?, en las ramas, en las raíces, caso de que mi planta tenga una despensa llena de carbohidratos, ¿no es cierto?, a los cuales tirar mano en este primer periodo productivo y además que tenga, ¿no es cierto?, una reserva extra para poder responder a los factores de estrés, ¿ya? Y esto también, ¿no es cierto?, por lo que decíamos antes, que las fuentes de energía son limitadas. Ahora, yo no voy a llegar y voy a empezar a tirar productos antiestrés, ¿no es cierto?, a diestra y a siniestra, porque las cerezas tempranas es un buen negocio y tengo plata para aplicar, ¿ya? Tengo que medir el estrés. ¿Por qué? Porque así como el estrés y también como la incidencia de plagas, ¿no es cierto?, que es lo que hacemos en el monitoreo de plagas, hay un umbral. Hay un estrés que la planta va a tener sí o sí, y que la verdad es que un esfuerzo económico, una aplicación de producto, es poco lo que va a aportar en mitigar ese estrés asumido, ¿no es cierto?, que tiene la planta. Entonces tengo que medirlo, ¿ya? ¿Cómo lo mido? Puedo medirlo evaluando el potencial hídrico de la planta. El año pasado en este seminario tuvimos una charla de Arturo Calderón, que nos habló de la medición del potencial hídrico con cámara de Cholander en terreno, que es una tremenda herramienta, quizás no para usarla para siempre, pero sí para calibrar nuestra percepción, ¿no es cierto?, del estado hídrico de nuestro huerto. Medir temperatura, ¿no es cierto?, de las hojas y humedad relativa, que se refiere a la humedad relativa, ¿no es cierto?, directamente sobre la lámina,
porque eso también regula el flujo de agua hacia la atmósfera. Temperatura hoy día es re fácil medirla, tenemos un montón de equipos, ¿no es cierto? Se pusieron de moda los termómetros para la pandemia, ¿no es cierto? Los termómetros a distancia, y hay también un montón de otros sensores, ¿no es cierto?, más enfocados al rubro agrícola. ¿Por qué es importante? Porque si la planta le sube la temperatura, se estresa y tiene que activar todo este mecanismo de antiestrés. Y más importante aún, para la fotosíntesis, ¿ya? Disminuye su fotosíntesis. Y hay otro índice que se ocupa bastante hoy en día para poder evaluar el estrés de los huertos, que es el NVDI. Sin embargo, con este índice hay que tener harto cuidado porque hay que saber interpretarlo muy bien, ¿ya? No siempre tiene la misma interpretación. Acuérdense que este índice se basa, ¿no es cierto?, en la reflectancia del rojo y rojo lejano, y eso está relacionado con la clorofila. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un huerto, quizás en caducos no pasa tanto, pero me ha pasado en palto, que está en plena brotación, y uno hace, ¿no es cierto?, esta imagen en NVDI, y pareciera que el huerto está súper estresado, y no está estresado. Lo que pasa es que los brotes nuevos en palto, que son rojos, ¿no es cierto?, que todavía no han acumulado clorofila, están inmaduros, ¿ya? Entonces, es muy importante, si van a usar esta forma de medición, que lo calibren, que lo comparen con los distintos estados en su huerto. ¿Qué tengo que considerar también para hacer estas aplicaciones antiestrés? Es el estado fenológico, ¿ya? Si conviene desestresar a la planta en ese momento, o la verdad que me puedo saltar ese momento y me preocupo en el otro, ¿ya? Bueno, dice lo mismo, ¿no es cierto? Cuaja, dardo, raíz. Ya, y ahora les hablo de la parte comercial un poquito. Coda tiene... ay, se pasó solo. Estos 3 productos antiestrés que han sido formulados en base a metabolitos, factores enzimáticos, carbohidratos, aminoácidos, específicos para cada tipo de estrés, ¿ya? Tiene un producto antihelada que obviamente, como todo producto antihelada, tiene su limitante, ¿no es cierto?, en cuanto a combinación temperatura, ¿no es cierto?, y tiempo, pero que nosotros hemos visto que ha funcionado bastante bien para heladas que en general no pasan más de los 2,5 grados bajo cero. Tienen un producto para el caso de estrés hídrico, que se llama Osmoplant, y un bloqueador solar y de temperatura. Crios es un producto que tiene 3 formas de acción, ¿ya? Tiene, ay, perdón, se está pasando solo. Tiene osmolitos, ¿ya? Potasio, prolina y otros compuestos. Está automático esto. Crioprotectores que bajan el punto de congelación y antioxidantes. Osmoplant, por su parte, es un complejo, ¿no es cierto?, que tiene aminoácidos libres, prolina, glicina betaína, azúcares, potasio, nitrógeno. Todo eso son los metabolitos. No quiere nada conmigo ahora las imágenes. Son todos metabolitos que produce la planta en forma natural frente a una respuesta antiestrés. Y aquí le ahorramos, ¿no es cierto?, energía otorgándoselos. Y el tercer producto, ¿no es cierto?, que es un bloqueador solar, de nuevo, ¿ya?, que actúa a partir de moléculas, ¿no es cierto?, orgánicas, ya, les cuento mejor, orgánicas, ¿no es cierto?, que sirven para filtrar radiación y disminuir temperatura. La gracia que tiene este producto, además, que es transparente, ¿ya? Entonces, no mancha y no es necesario, ¿no es cierto?, lavar la fruta o hacer algún tipo de limpieza, ni voy a tener problemas, ¿no es cierto?, con la calidad de la fruta. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias.